jornada. España asiste estos días a una escena que retrata mejor que 1000 discursos el desgaste de una época política. En el Tribunal Supremo desfilan quienes durante años estuvieron cerca del poder. José Luis Ábalos, Koldo García, Víctor de Aldama, nombres que hace no tanto tiempo orbitaban alrededor del gobierno, del Ministerio de Transportes, de decisiones estratégicas, de relaciones de influencia. Hoy comparecen ante la justicia por la trama de las mascarillas y eso ya constituye por sí solo una imagen demoledora. Porque conviene recordarlo, no estamos hablando de hechos ocurridos en tiempos normales. No se investiga una operación cualquiera, ni un contrato administrativo, ni una disputa menor entre empresarios. Se investiga lo que sucedió en plena pandemia, cuando España estaba encerrada, los hospitales estaban al límite, faltaba material sanitario, miles de familias sufrían la pérdida de seres queridos, los sanitarios se jugaban la vida con medios muchas veces insuficientes. En ese contexto lo cambia, hace que lo cambie todo. Porque si alguien convirtió aquel drama colectivo en una oportunidad privada, no estaríamos solo ante un caso de corrupción. Estaríamos ante una quiebra moral de enorme magnitud. Y hoy, además, la declaración de Koldo García deja una fotografía política muy reveladora. Ha negado haber mediado en las adjudicaciones. Ha negado cobros mensuales en efectivo. Ha negado regalos. Ha negado tener línea directa con Pedro Sánchez. Ha dicho que él no tenía capacidad para decidir contratos y que simplemente ayudaba en lo que podía. También ha insistido en que muchas cuestiones no llegaban al entonces ministro o que Ábalos ni siquiera se enteraba. En otras palabras, la estrategia de defensa parece clara. Yo ayudaba, pero no decidía. Yo estaba, pero no mandaba. Yo conocía, pero no cobraba. Yo veía, pero no sabía. Es una fórmula conocida en muchos procesos judiciales vinculados al poder. Lo estamos viendo también en el caso Kitchen. Nadie manda, nadie decide, nadie cobra, nadie sabe nada. Y sin embargo, las redes de influencia existían, los contactos existían, las reuniones existían, las gestiones existían, las puertas abiertas existían y los contratos bajo sospecha también existen. Por eso el problema para el gobierno no es solo jurídico, es sobre todo un problema político. Porque Koldo García no era un funcionario cualquiera, no era un administrativo anónimo perdido en un organigrama inmenso. Era el hombre de máxima confianza de José Luis Ábalos. Era su sombra, su acompañante permanente, su ejecutor político en innumerables asuntos. Y José Luis Ábalos no era un ministro menor. Fue secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español. Fue uno de los pilares del sanchismo. Fue el hombre que sostuvo internamente a Pedro Sánchez en los momentos más delicados de su carrera política. De modo que intentar presentar hoy todo esto como una historia ajena, remota o accidental, resulta cada vez más difícil, porque cuando el círculo más estrecho del poder acaba compareciendo ante el Supremo, no estamos ante una anécdota, estamos ante un síntoma. Y hay otro elemento que conviene subrayar. Durante mucho tiempo se nos dijo que todo eran bulos,
que no había trama, que eran exageraciones de la oposición, que ciertos nombres eran inventos mediáticos, que determinadas conexiones jamás existieron. Sin embargo, con el paso del tiempo han ido apareciendo documentos, mensajes, informes policiales, testimonios y procedimientos judiciales que obligan como mínimo a tomarse el asunto muy en serio. Porque una democracia madura no puede vivir instalada en la propaganda permanente. No puede responder siempre con descalificaciones automáticas. No puede reducir cualquier investigación incómoda a una presunta conspiración, y menos aún cuando lo investigado afecta a la gestión de una pandemia, nada más y nada menos. La política española tiene una enfermedad crónica: la ausencia de responsabilidades. Cuando estalla un escándalo, todo se reduce a una pelea partidista. Bueno, unos hablan de persecución, otros hablan de mafia, y mientras tanto, casi nadie asume sus errores. Casi nadie da explicaciones de verdad. Casi nadie comparece para responder con claridad sobre lo que está pasando. Casi nadie dimite por ejemplaridad. Ese deterioro institucional también forma parte del problema, porque las democracias no se debilitan solo cuando alguien roba, también se debilitan cuando nadie responde. Pedro Sánchez llegó a la Moncloa con una bandera muy concreta: la regeneración democrática. La moción de censura contra Mariano Rajoy, que defendió José Luis Ábalos, se sostuvo sobre una idea moral: la corrupción debía tener consecuencias políticas. Ese fue el mensaje que nos dieron. Ese fue el fundamento ético del cambio. Ese fue el contrato simbólico con una parte del electorado. Por eso, cada nueva revelación relacionada con el entorno de aquel poder tiene un coste político superior al de otros gobiernos, porque no solo afecta a personas, afecta al relato entero. Afecta a la legitimidad moral con la que se quiso inaugurar una nueva etapa política. Y cuando se pierde esa superioridad ética, se pierde mucho más que un titular. Se pierde la confianza, se pierde la autoridad y se pierde sobre todo, la credibilidad. Hoy Koldo niega, ayer Aldama acusaba, mañana declarará, el lunes ya, Ábalos, y pasado mañana aparecerá quizá un nuevo documento, una nueva contradicción o una nueva explicación que siempre será insuficiente. Ese goteo constante desgasta más que una gran explosión puntual, porque transmite la sensación de un poder atrapado en la defensa permanente. Un gobierno pendiente de los tribunales, un partido obligado a explicar el pasado mientras intenta gobernar el presente. Y hay algo especialmente doloroso en todo esto. La pandemia exigió a los ciudadanos disciplina, sacrificio y solidaridad. Por eso cualquier sospecha de enriquecimiento ilícito en aquel contexto provoca una indignación distinta, porque no se toca solo dinero público, se toca la memoria emocional de un país entero. Y ante eso, España merece algo mejor que una bronca partidista. Merece transparencia, merece una investigación exhaustiva, merece responsabilidades si las hay, y merece inocencias acreditadas si corresponde.
y respeto institucional. Y sobre todo merece que nadie utilice el dolor colectivo como simple munición parlamentaria. Lo que está en juego no es solo el futuro penal de 3 nombres conocidos. Lo que está en juego es si el poder en España sigue creyendo que todo se puede negar, todo se puede resistir y todo se puede sobrevivir políticamente. Y tal vez sí, tal vez durante un tiempo, pero hay algo que siempre termina pasando factura: la erosión moral. Y cuando un gobierno pierde la autoridad moral con la que nació, empieza a perder mucho más que un relato, empieza a perder su razón de ser.